La Metropolitana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Acompáñanos en nuestras transmisiones en vivo. Vive la reunión editorial más importante de Iberoamérica. UAM, líder en conocimiento. Hashtag Soy UAM. Bueno, pues buenas noches, gracias por acompañarnos a la presentación de la colección Biblioteca Latinoamericana de Culturas del Libro, una coedición entre la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana. Es un proyecto que nos ha tomado mucho tiempo sacar adelante desde la gestión institucional hasta estos dos primeros títulos de la colección. Ya estamos trabajando por los menos 3 siguientes, efectivamente. Y bueno, es un orgullo para nosotros como Universidad Autónoma Metropolitana tener una colección dedicada a las culturas del libro, que también tenemos una maestría en diseño y producción editorial. Pues también es tener una colección de proyección latinoamericana con nuestros colegas colombianos. Y bueno, pues nada, tenemos una mesa, como ya les decía fuera del aire, pues de comentaristas connotados, investigadores, editores, muy relevantes en la edición latinoamericana. Así que voy a pedirle a Irani Larios, que forma parte de nuestra oficina editorial en la UAM Coajimalpa, pues que nos haga una breve lectura de las reseñas de nuestros invitados, sus semblanzas, y vamos iniciando la conversación. Sí, exacto. Sí, es cortísimo. Licenciada en Letras Hispánicas, maestra en Letras Latinoamericanas y doctora en Letras por la UNAM. Actualmente es directora de publicaciones de la UAM. Por otro lado tenemos a Nicolás Morales, aquí está, quien tiene más de 18 años de experiencia en la edición universitaria, es politólogo en la Universidad de los Andes y actual director de la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana. Por otro lado, tenemos a Paula Andrea Marín, quien es licenciada en Lingüística, tiene una maestría en Literatura Hispanoamericana y un doctorado en Literatura. Por otro lado, tenemos a Juan Felipe Córdoba, quien es profesor, investigador y editor, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Colombia. Director editorial en Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia, desde 2007 y hasta la actualidad. Por otro lado, tenemos al doctor Gerardo Clos, quien es investigador, académico, diseñador, editor, corrector, tipógrafo, guionista y actual secretario de la unidad Coajimalpa de la UAM. Y por otro lado también tenemos a Zairi Karp, quien, estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas y, pues es cofundadora de la Red al Texto de Editoriales Universitarias y Académicas de México, creada en 2006. Y sin más, les cedo el micrófono, no sé. Bueno, a Zaire, que también es directora de la editorial de la Universidad de Guadalajara también. Es presidenta del aula. Así es. Nada más. Bienvenida, Zaire. Gracias. Gracias. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer enorme poder estar con ustedes hoy aquí. No sé si de la gente que está parada quiere venirse a sentar. Aquí todavía hay lugar. No, pues no te pares. No, pues para que Guillermo, Raúl, Giselle, Adriana, Javiera, acá hay lugar. Vanessa, Carlos. Sí, bueno. Les da vergüenza venirse a sentar. Sí, acá hay espacio. Bueno, pues es un honor poder estar en esta presentación, que además es un proyecto magnífico, es un proyecto modelo, ¿no? O sea, no solamente porque el personaje central pues es el libro, ¿no? Las culturas del libro, que eso pues es lo que más nos importa. Además, en estos 3 días que llevamos de feria hemos estado discutiendo por todos lados
justamente la importancia del libro, cómo el libro ayuda a liberarse, a emanciparse, al desarrollo, a muchísimas cosas sumamente trascendentes y que además pues nosotros como editores debemos seguir, creo, impulsando esta cultura del libro siempre, ¿no? Por otro lado, lo que es muy interesante es que hay 3 instituciones en esta coedición, 2 instituciones colombianas, una institución mexicana y me parece sumamente trascendente el hecho de que el libro se hace y al mismo tiempo aparece en 2 países. Eso creo que es vital, ¿no? Porque una de las cosas que más nos importa y que más nos detiene, pues es la difusión y la comercialización de los contenidos generados en nuestras universidades. La otra cosa que me parece un modelo alucinante es que pues se abre una convocatoria, los autores de toda Latinoamérica y España, o corríjanme, ¿no? O quien quiera puede participar en ella, mandar sus contenidos. Estos contenidos pasan por 2 revisiones. Por un lado hay una dictaminación editorial y por otro lado hay una dictaminación académica, que es pues muy importante porque esas 2 dictaminaciones nos van a decir muchísimo de, o sea, del valor de la obra, de a quién está dirigido y de qué hacer con ella, o sea, de cómo impulsar esa promoción y esa comercialización. Y después de eso viene un proceso riguroso de edición. Entonces, realmente creo que este proyecto es pues un modelo para todas las universidades, es algo que además antes nos parecía pues mucho más difícil que ahora, y ver ahorita haber logrado estos 2 títulos me parece maravilloso, y con 3 más en camino, y yo creo que poco a poco esto se va a ir agilizando y cada vez va a haber pues una gran colección pues de gran trascendencia. Entonces pues le voy a ceder, no sé, la palabra aquí a los especialistas porque somos muchos y vamos, ¿no? Para que todos tengamos tiempo de participar, y muchísimas felicidades a todos. Bueno, considerando el número de personas convocadas a hablar, yo no me voy a detener mucho. Sí me gustaría primero, como persona que hace libros, decir que si de suyo es difícil hacer un libro universitario que implique la participación de 3 instituciones, no sé, la Universidad del Rosario y la Javeriana, pero la Metropolitana tiene sus trabas burocráticas, sus trabas legales, sus trabas presupuestales, sus trabas institucionales, y conseguir poner de acuerdo a 3 universidades es muchísimo mérito. Entonces, primero, los felicito, me felicito, nos felicito porque está funcionando, porque están saliendo los libros. Segundo, me gustaría, como persona me siento muy rodeado de amigos, no solamente porque son libros que tratan acerca de los libros, porque son libros sobre la cultura editorial. Y si bien hace relativamente pocos años no había muchos libros publicados sobre la cultura editorial, la investigación editorial, sobre cómo hacer los libros, sobre cómo se hicieron los libros en el pasado, sobre el papel que cumplieron los libros en la conformación de las sociedades latinoamericanas, de pronto, poco a poco, yo creo que estábamos Aire y yo un día juntos en la maestría cuando un compañerito de banca de al lado dijo: yo voy a fundar una colección que se llame Libros sobre Libros, voy a comprar los derechos de todos esos libros extranjeros que no se consiguen en español. Tomás se llamaba, un compañero de banca, en la maestría de edición de Guadalajara, que dijo: no hay bibliografía, tenemos que conseguir, mandar traer los libros. Los que se conseguían venían justamente del CERLALC, de Bogotá, pero no se podían comprar por correo, sino que tenía que venir el CERLALC a la Feria de Guadalajara, pagarlos en dólares, traje 2, ya se acabaron, o mandarlos traer de Book House, o mandarlos traer de Stanford en dólares, a vuelta de correo. Entonces, ver esta explosión de bibliografía, no solamente libros sobre libros que publica Fondo de Cultura Económica,
sino las colecciones de cultura editorial que ha sacado El Ermitaño, que ha sacado Fondo Editorial del Estado de México, que ha sacado distintas editoriales, incluyendo la de Guadalajara, Trama con Manuel Ortuño. Como cada vez hay más interés por publicar sobre estos temas, a mí me llena de felicidad y me siento entre amigos, porque además a cada uno de los que están aquí los conozco desde hace mucho tiempo y siento un gran aprecio estar rodeado de gente que es tan valiosa en lo personal y también en lo profesional, y porque además estuve en la Filbo este año en Bogotá, porque conocí a Nicolás, porque a Juan Felipe creo que nos hemos visto, hemos perdido la cuenta de en cuántas ferias nos hemos visto, y me da mucho gusto que sean ellos nuestros coeditores. Me da mucho gusto que esta coincidencia, donde sea justamente la UAM de Coajimalpa la que esté coeditando con la Javeriana, la que esté coeditando con la Universidad del Rosario, y que los dos primeros ejemplares que llegaron a México hayan llegado en mi maleta, lo cual además me da mucho orgullo, porque el libro va a circular en los dos países y se va a imprimir en los dos países y se va a vender en los dos países. Y finalmente, pues como mi rector no ha llegado porque está en el tráfico del aeropuerto para acá, entonces he hecho por delante la investidura, y como representante del maestro Octavio Mercado, los felicito en nombre de la institución, felicito a Carlos como responsable de las publicaciones de la UAM Coajimalpa por haber hecho esta gestión, y le doy la bienvenida a los compañeros de Colombia como unos coeditores sólidos y muy queridos con los que queremos seguir trabajando mucho tiempo. Gracias. Yo creo que todos los libros tienen que ver en algo con la juventud que uno tiene, y cuando yo tenía 20 años, a diferencia de casi todos los jóvenes que están acá, había un pequeño artículo de un señor que se llama Gustavo Cobo Borda sobre la edición en Colombia, y eran 18 páginas. Yo tenía 20 años y decía, ¿cómo puede haber solo 18 páginas sobre la industria editorial colombiana en 1990? Yo creo que el texto era relativamente bueno, no era la gran cosa, es un gran intelectual colombiano que acaba de morir incluso, y al que se le den muchas cosas, pero ese texto era totalmente insuficiente. Y yo me imaginaba que algún día alguien publicaría las historias de los editores, porque en el fondo este es un libro, esta es una colección que hace un poco honor a eso, a historias mínimas de empresas que se creen, o empresas, personas, proyectos, colecciones, que no fueron, digamos, que no están inscritas en la historia cultural colombiana básica, porque no son suficientemente importantes, entre comillas, pero que después vamos descubriendo que son esenciales en la construcción de la cultura colombiana. Solo pensar una cosa, en este trabajo a tres voces, digamos, de edición, de Ana María, Paula Andrea Marín, que está acá, y de Ana Paola Guzmán, se rastrea una cosa que parece evidente para ustedes los mexicanos, pero para nosotros no lo es, que es la historia de la edición del cuento en Colombia. Porque hay algunas cosas, empezaron a aparecer muchas cosas sobre la edición de poesía, la edición de novela, pero era totalmente insuficiente un estudio sobre quién editaba el cuento en Colombia. Y solo pensemos una cosa, los primeros cuentos de García Márquez editados por Oveja Negra, pues tienen una historia. No es coincidencial que un editor como José Vicente Catarain se interese en esta. Tiene una historia de militancia, de contacto con Gao, pero es supremamente importante saber en qué momento se hacen los primeros cuentos de Gao, cómo aparecen, qué recepción, etcétera, etcétera, en un trabajo que está aquí. O una historia de una editorial muy bonita, no suficientemente reconocida en Colombia, que es el Áncora, una editorial que tal vez terminó de trabajar hace unos 4 o 5 años, ya no volvió a editar, o más o menos, pero que fue supremamente importante para la construcción de la nacionalidad colombiana. Bueno, todo eso es una colección de libros sobre libros que también quisimos hacer. Yo voy a decir una cosa que Juan Felipe Córdoba no va a estar de acuerdo, y me parece bien porque hoy estoy peleón. Y es que esta colección también nace porque la Javeriana tiene un stand en la Feria del Libro al frente de una universidad que se llama Los Andes, que es una universidad
poquito gomela, tecnológica. Yo estudiaba allá, pero no importa. Y ellos tenían ya una colección de libros sobre libros. Y a mí me dio mucha envidia. Y yo la miraba y decía, Juan, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde están tus amigos mexicanos? Tenemos que hacer una colección para que no diga Los Andes que está haciendo la historia de los libros en Colombia. No debemos dejar que eso pase, porque somos universidades suficientemente fuertes o más fuertes, ¿no? La Universidad de Los Andes era buena cuando yo estudiaba, pero el resto ya no más. Y hacer una colección que pudiera contrarrestar un poco, porque en Colombia, digamos, antes del boom sobre lo editorial no había tanta cosa. Julio Paredes, que es un gran editor al que debemos honrar siempre, que murió desafortunadamente hace algunos pocos años, había tenido esta lucidez, y nosotros entonces con Juan y con nuestros socios mexicanos, porque tenía que ser internacional la colección, dijimos vamos a hacer la competencia, y yo creo que nos salió mucho mejor. Creo, ya estos no son los dos únicos, ya van, muy probablemente en unos pocos años tengamos 6, 8, 10, ya hay 3 o 4 aprobados, ya hay 2 en trabajo de 3 en trabajo de maquetas, de maquetación, de corrección, etcétera, y son trabajos que se deslumbran increíbles. Lo de Ackerman es absolutamente impresionante. Esa traducción, que es una traducción muy buena además, de un texto clásico de una industria, de una empresa editorial que transformó un poco también el rostro de lo latinoamericano y del consumo de libros en un cierto momento en el continente. Pues nada, esas son las apuestas, y aquí tenemos una de las compiladoras para que hable un poco más del contenido y que nos diga un poco más cosas sobre eso. ¿Me quiere regañar? No lo dejes. Claro que lo... No faltaba más que a Paula y no te regañara, Nicolás. A ver, para atar un poco lo que dijo Nicolás, lo interesante de la colección son las apuestas. Y cuando estábamos revisando los primeros títulos, al Rosario, no a la colección de las culturas del libro, llegó un libro, vi a un profesor del Rosario, que es el de Ackerman, y hay que decir el nombre, se llama Miguel Pineda, porque Miguel Pineda es quien soñó esta colección, y eso merece reconocimiento, en compañía del señor Gallardo, que está aquí a mi otra izquierda. Y aquí en esta fil se gestó esta colección. Estábamos sentados en el stand de Colombia. Nicolás Morales, que es una pesadilla y que enseguida lo voy a regañar, me dijo, Juan, es que queremos hacer una colección. Yo le dije, yo no quiero hacer más colecciones. Yo estoy muy cansado. Además, porque con la UAM, esta es la segunda colección que tiene el Rosario. Porque es que hay otra que está por allá, que se llama Tierra Firme, que está hecha con la UAM. O sea, para mí la UAM es mi casa, como México es mi casa. O sea, yo me siento de acá. Entonces, claro, una colección existe porque hay complicidades de amigos, de editores, y la apuesta debe ser importante. Yo no tenía envidia de los Andes, porque no me produce envidia ninguna, porque soy más importante que los Andes. Pues a ver, yo estoy en una universidad que tiene 370 años, una universidad que tiene 40, no me importa. Entonces, no, pero sí pensar las culturas del libro como editor, como historiador, era la apuesta que me faltaba para cerrar mi carrera como editor, que me falta poco afortunadamente. Seguiré haciendo cosas. Seguiré haciendo cosas, no, con Gerardo haré cosas, contigo no. Y lo interesante era poder apostarle a esto, y cada vez que llega un título de apuesta a esta colección, cada vez nos damos cuenta que las culturas del libro no le apuntan solamente a lo histórico, no es la historia de la edición, es lo que significa para una sociedad como la nuestra, la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la ecuatoriana, pensar que es la cultura del libro. Es que el libro no es simplemente la venta por la venta,
es el pensamiento que a través de eso construyen las sociedades. Sin eso no es posible que las personas tengan un insumo suficientemente importante para argumentar la disensión, el no pensar igual, el poder criticar, el poder debatir, el poder ser democráticos. Para eso es el libro, esa es la cultura del libro. El libro no es un pasado, el libro siempre es una hora. Y esta es la apuesta de la Biblioteca Latinoamericana de las Culturas del Libro. Es siempre lo que somos y lo que seremos. Entonces, yo me siento feliz de estar en Guadalajara, en FIL Guadalajara, en el stand de la UAM. O sea, yo me siento realmente, porque lo tuve a él en Filbo, y además creo que hicimos algo similar. Estaba además Paula, que además enseguida nos va a comentar sobre un libro de los que tenemos hoy, y definitivamente gracias Gerardo, gracias Nicolás, y muchas gracias a Carlos y a Miguel Pineda, que no lo tenemos, y al comité científico de esta colección, porque el comité científico de esta colección realmente lo pueden consultar, está publicado en la página de la Javeriana, está publicado en la página del Rosario, está publicado en la página de la UAM. O sea, es transparente la colección, están todos los académicos que nos acompañan en la selección de los originales y invitados a ver a quién nos acompaña en esto. Gracias a ellos, yo tengo los nombres en la cabeza, pero si me puedo olvidar a uno, prefiero no decirlos. Gracias a todas las personas que acompañan este proyecto, que realmente consideramos vital e importante para América Latina. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, yo estoy acá como representante de las autoras y autores de esta colección. Tengo la satisfacción de haber hecho parte del primer libro, el primer tomo de la colección, que es la edición del cuento en Colombia en el siglo XX. Pero antes de hablarles de este libro, quiero enlazar con lo que acaba de decir Felipe. Yo sí tengo los nombres en la cabeza de del comité académico, entonces quiero empezar por dar las gracias a ese comité. Este proyecto, además de ya lo que han explicado los editores, es un proyecto que nace también de una red de académicos y académicas latinoamericanas que nos hemos venido reuniendo desde hace algunos años. ¿Mejor acá? Sí. Nos hemos venido reuniendo desde hace algunos años en diferentes países de América Latina para intercambiar estas historias sobre la edición en el continente. Y ese comité académico nace de esos intercambios. Entonces, le quiero dar las gracias, en primer lugar, también a Miguel Pineda, que se ha echado al hombro esta colección desde el principio, junto con las editoriales y los editores que están aquí reunidos. Por Colombia a Juan David Murillo, a Gilberto Loaiza Cano, por México a Aimer Granados, por España Pura Fernández, por Argentina a José Luis de Diego y por Brasil a Marisa de Aecto, y espero haberlo pronunciado bien. Entonces, gracias también a ese comité que se pensó también en una necesidad de seguir dialogando sobre estos temas a través de una colección editorial que habla sobre lo que más nos gusta a todas y a todos los autores y autoras de estos libros, que son los libros, y escribir sobre libros es una manera también de dar las gracias a ese amor que tenemos por estos objetos. Y ya para hablarles específicamente de este tomo, de este primer volumen de la colección, pues tengo que nombrar a mis dos compañeras, que son Ana María Gudelo y Diana Paola Guzmán. En Colombia, nosotras solemos trabajar juntas desde un grupo de investigación y nos pensamos en la necesidad, primero, de recabar en las historias de las editoriales del país, que no las teníamos, y por otro lado, en seguir indagando en las relaciones entre literatura y edición, entre los estudios literarios y los estudios editoriales, que algo que tiene maravilloso los estudios editoriales es que son interdisciplinares.
Entonces, la metodología que propone es supremamente enriquecedora para buscar relaciones nuevas alrededor de las conexiones entre disciplinas, y en este caso hicimos esa relación entre la literatura y la edición para contar de otra manera la historia del cuento, ¿no? O sea, es contar la historia literaria desde otro punto de vista, y en este caso fue a través de la historia editorial. Y los hallazgos para nosotras y nosotros los que participamos en este libro como autoras y autores, pues son impresionantes. Es decir, a partir de la relación entre estudios literarios y estudios editoriales, de verdad pudimos dar cuenta de cuáles eran esas transformaciones del género, no solamente en los contenidos, sino también en las formas y en los formatos. Entonces, esto fue una de las mayores satisfacciones de haber hecho esta investigación, y agradecemos un montón que se hayan pensado esta colección y que esto circule, ojalá, no solamente en México y en Colombia, sino en todos los países de Latinoamérica de forma digital, como lo hablábamos ahorita con Nicolás. Y bueno, seguir agradeciendo que estas iniciativas estén, que podamos seguir hablando sobre libros y que podamos seguir inventándonos nuevas maneras de contar historias literarias, historias intelectuales y bueno, historias en general. Muchas gracias. Antes de cerrar, es que las omisiones existen y no es posible cerrar con omisiones. Parte de lo que decía Gerardo, del trámite burocrático, que a mí algunas veces me asombra, que yo le dije a él respetuosamente, pero también con algo de, yo le digo, oye, por Dios, esto es del siglo XVIII, México funciona en el siglo XVIII legalmente hablando, yo sé qué es esto. Pero bueno, de esas cosas afortunadas que pasan en la vida, cuando estábamos negociando, que no voy a decir qué, para no entrar en Honduras, apareció una persona que llegó a trabajar en la dirección editorial que está a mi derecha, que es Freya Cervantes, que no puedo omitirla, y pudiste darle curso a algo que era complejo de manejar, que además yo no entendía. Yo decía, pero ¿por qué es tan difícil? Además, le decía a Nicolás, Nico, tenemos un WhatsApp de ICBN con la Guancuajimalpa, yo no puedo creer. Pero bueno, lo resolvimos y avanti. Freya, muchas gracias. No, de nada. De hecho, fue un placer ayudar a que los ejemplares, la impresión mexicana de estos dos títulos pudiera realizarse. Eso ayudó también un poco a sensibilizar la parte, digamos, de propiedad intelectual en Rectoría General, porque todo se opera desde ahí. Y bueno, y hablando de omisiones, no quiero dejar de agradecer a la Coordinación General de Difusión, a la doctora Gisela Arce Padrón, quien confió en el proyecto, gracias, ¿no? Y permitió que no solo se resolviera la parte legal, sino que además nuestros talleres gráficos se pusieran a trabajar y lograran, ¿no?, que los libros salieran. Así que, pues, con personal de base sindicalizada, sí señor, y estaban felices imprimiendo. Así que, bienvenida a la colección. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quiero saber si tienen algún comentario, pregunta, o comentario que no es pregunta, o pregunta que no es comentario, exacto, ¿no? No sé, alguien quisiera como hacer una pregunta a nuestros comentaristas. ¿Sí? Okay, gracias. Hola, buenas noches. Qué interesante que se preocupen por este tipo de materiales que a muchos que no estamos tan involucrados en el medio editorial pueden ser una guía. Sobre de qué vienen los otros libros, porque ahora vemos estos dos, pero si pueden adelantar un poquito de qué vienen para antojar un poco también a los que estamos acá. ¿Cómo que Juan Felipe? Porque a ver, hay uno
precioso que me encanta, que es el que más tengo en la cabeza, que es una investigación del siglo XVIII, de la circulación en la Nueva Granada, que es la actual Colombia, del libro. O sea, es una investigación que realmente cada vez que yo la miro, digo, esto es una cosa que va a revolucionar porque es una mirada fresca sobre el pasado de la circulación de los impresos en América, y obviamente si uno pudiera propiciar un estudio comparado, que aquí está la profesora Marín, que deberíamos hacer el curso para que exista lo mismo para Perú, para el Virreinato de la Plata y para el Virreinato de la Nueva España. Si podríamos hacer ese ejercicio, tendríamos la geografía completa de cómo circulaban los libros en el siglo XVIII. Eso sería fantástico porque nos permitiría ver otras investigaciones para el XIX y para el XX, pensando cómo es lo monopólico a la luz de lo que es el comercio del libro. Pero esos son, y el otro me lo reservo porque no puedo decirlo todavía porque estamos negociando la fase final. Bueno, estamos justo en ese es el que no querías que dijera vos. No, el otro. Okay. No, estamos también preparando una historia de Ediciones Cera y su relación con las ciencias sociales y la expansión del marxismo en el continente. Hay uno que estamos negociando, que ese es el libro en Brasil. Lo único malo es que necesitamos buscar el recurso para traducir. Yo leí el libro en portugués, la investigación, no el libro. Yo decía, esto es inédito, pero no puede circular, y lo sabemos, Heidi, que no puede circular sobre América Latina en portugués. Va a ser muy poca la gente que lo lee. Hay un trabajo también de un investigador colombiano que se llama Sergio Pérez, que está haciendo un trabajo sobre historia de la edición en Colombia. Es un trabajo doctoral, no sé si lo conocen a Sergio, y está ya prácticamente para maquetación. Hay una cosa muy importante de esta colección, es que es una colección muy exigente en términos de aprobaciones y no aprobaciones. Yo incluso me asombro a veces que el comité científico, y entre el comité científico y el comité de editores, hayan negado que unos trabajos así, pero impresionantes, hayan entrado a la colección porque no rendían, digamos, las calificaciones óptimas y totales. Incluso trabajos muy buenos doctorales de investigadores así potentísimos, lo que muestra una cierta fortaleza de la colección en términos de trabajo con comunidad académica, y muestra también la solidez de los procesos de evaluación de pares, que ustedes saben, pues no tengo que decirlo, que muchas veces son un poco de papel. En esta colección no lo son, y son impresionantes. Y realmente, si no fuera por esos procesos, incluso tendríamos aprobados casi 9, 10 trabajos. Miguel ha sido muy, muy juicioso en escoger evaluadores lo que quiere decir que ya hay unos evaluadores en América Latina que saben mucho sobre el libro, que tampoco pasaba hace 30 años. Eso se modificó completamente la geografía de la historia del libro, de autores y de grupos de investigación. Pero es que lo que dice Nico, cuando pasa por el comité científico, a ver, lo más importante de los que están leyendo en el comité científico de los originales, es que hay que desatar la cultura del libro de los que se sienten dueños de la cultura del libro, que podemos ser los editores. Lo que juega en la colección es que la cultura del libro no es de los editores, es de la sociedad. Y por eso, Nico, han dicho no, porque hay cosas muy buenas, pero muy para uno, muy para nosotros. No, de eso no se trata el libro es democracia, el libro es el del todo, si no, no funciona. El libro para uno, pues es el de mi casa, el libro es para la humanidad, ese es el juego. Entonces, ese buen ejercicio de quien evalúa es que está pensando que quien va a leer la biblioteca de las culturas del libro
se va a apropiar de un patrimonio que le pertenece a la humanidad. Los editores no somos dueños de los libros, somos los intermediarios de los libros. No nos pertenecen los libros. Nos envanecemos de eso, pero realmente hay que soltar. Esto es un puerto donde los barcos se desatan y navegan el mundo. Y para eso editamos. Si no, pues apaguemos y vámonos. Ya, nos cansamos, ¿cierto? Bueno, no sé. Necesitamos una fiesta. Sí, no sé, alguien más que quiera intervenir. Ok. Bueno, pues el comercial, los libros tienen un precio especial por estar exactamente, por estar en presentación, exacto. Podemos autorizarlo. Ajá. Exacto. Entonces, bueno, pues los invito a... Sí, claro, no sé. ¿Quieren rifar uno? Ah, no uno, dos. Trae los ejemplares colombianos. Ah, ¿por qué? ¿Cómo lo hacemos? Ahorita lo pensamos, ¿te parece? La pregunta. ¿Qué quieres preguntar? A ver, Olviden lo de los libros. Yo creo que creo que una cosa que hay que hacer es democratizar este tipo de colecciones para que no solo se piense que trama o, digamos, desde España se está hablando de la historia de la edición en América Latina. Yo creo que digamos, todo lo que ha hecho el editor de Trama, que se llama... Es absolutamente increíble porque él ha sido como un gran precursor, pero ha habido como unos faltantes en términos de América Latina muy fuertes. Como si en América Latina el desarrollo del libro no se hubiera dado de una manera muy potente, por lo menos finales del 19. Entonces yo creo que eso es fundamental para que democraticemos y le contemos a otros, oye, ¿qué puedo buscar sobre libros? Oye, pues hay muchas colecciones ya en América Latina, no solo está, en el caso de Colombia, Andes, pero ¿quieres contarnos un poco más qué otras expresiones de colecciones hay en América Latina? Sí, hay dos en Argentina, pero está Ampersand, pues, y las colecciones de Ampersand, pero también están muy centradas sobre todo en lo que se ha hecho en otros países o en otros continentes. Y está Tren en Movimiento, que también es argentina, y se centra mucho en la producción local argentina, de la historia de la edición en Argentina. Entonces sí era muy necesario pensarse una colección sobre este tema que de verdad se sintiera latinoamericana, ¿no? Y también yo quiero enfatizar en lo que decía hace un momento, y es que esto hace parte ya de una red que está formada en Latinoamérica de académicos que trabajamos y académicas que trabajamos estos temas. Entonces creo que lo más bonito de la colección también es eso, como hay una red ya formada y está de la mano de esta colección editorial. Bueno, iba a hacer una reflexión, pero Julián tiene una pregunta. Por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco que nos hayan compartido la presentación. Más que hacerles una pregunta, quiero compartirles las preguntas que yo me hago gracias a que los a lo que expusieron. Aquí hay maestros inconmensurables como Gerardo, el querido grupo de la maestría, etcétera, que siempre estamos viendo el libro y su entorno como esta pregunta abierta que no se responde, que habitamos todos, la respondemos una vez y regresamos nuevamente, siempre con múltiples respuestas. Ahorita que ustedes platicaban de equipo de democracia, me preguntaba yo a mí mismo por qué los editores cometemos errores como ver esa edición. Yo lo veo primero por las editoriales no académicas, que la edición es una competencia, es contrarrestar lo que hizo alguien más. ¿Qué pasaría? Y me quedo con esa reflexión, cuando ese contrarrestar se vuelva a cooperar, cuando yo trabaje
conjunto al otro en beneficio del libro y de quien lo lee? Esa es una primera pregunta con la que me quedo. La segunda, ahora que me he metido a temas de filosofía y lo sabe Gerardo, pues los filósofos primero comenzaron estudiando el mundo, después empezaron a preguntarse a sí mismos, y tenemos a Descartes y la duda metódica. No se te olvide, Gerardo, que eres Xochimilco, luego Coajimalpa, retomando a Descartes. Y ahora los filósofos contemporáneos, Bhagwan y Zizek, se preguntan por el mundo actual, y a mí me parece que falta todavía que llevemos la colección y la reflexión a este mundo actual. No podemos pensar en una edición que tiene presencia en 2 países, cuando la edición ahora, y le cito a un querido maestro del máster de edición de la Pompeu Fabra, no puedes pensar en edición sin ser edición internacional. Entonces, cuando yo comparo distintos escenarios de edición académica o comercial, y Felipe nos invita al debate, pues dije, me quedo con este debate interior de qué cosa tenemos que hacer y qué no, y les agradezco que nos hayan dado qué pensar y que en conjunto sigamos trabajando en favor del libro. Bueno, justamente creo que va por ahí un poco lo que iba yo a comentar, son múltiples los territorios del libro. Por ejemplo, Juan Felipe hizo un resumen de cómo funcionaban los virreinatos latinoamericanos durante el siglo XVIII. Pero el estudio del funcionamiento de las estructuras de los virreinatos pasa por el estudio de las estructuras de las capitanías. Entonces, por ejemplo, en la maestría estamos sufriendo horrores para sacar adelante tesis sobre la historia de la edición en Honduras, la historia de la edición en Nicaragua, que tenemos pendientes todavía de estudiar cómo es la llegada del libro a Paraguay, cómo es la llegada del libro a Puebla, a Yucatán, cómo es la llegada del libro al Brasil, a Venezuela, pero también están los territorios, digamos, del futuro, los territorios del pasado, los territorios del futuro, y están los territorios multidisciplinarios, y como ya los estudios del libro no son solamente de los editores, tampoco son estudios sobre la literatura, sobre los textos y quién los escribió y todo el chisme filológico de cómo fueron escritos, sino también cómo fueron financiados, cómo funcionaba el modelo de negocio, cómo operaban las librerías, y luego qué impacto social tenían y qué función cumplían en la sociedad de su tiempo. Y después vamos viendo cómo hay un giro hacia lo social en los estudios, por ejemplo, del diseño, un giro hacia lo territorial en los estudios sociales, un giro hacia lo económico y lo administrativo en los estudios acerca de la circulación del libro. Entonces hay múltiples territorios por explorar. No están explorados los futuros, no están explorados la totalidad de los pasados, no está explorado el presente, ni siquiera creo que tenemos una cartografía muy exacta de qué está pasando hoy, o aproximada. Ellos nos van a compartir una, pero creo que lo que queda por hacer a nivel de los estudios editoriales es inmenso. Y además, es cierto, está muy dominado el campo por los estudios europeos y norteamericanos. Y un campo académico para los estudios editoriales latinoamericanos es fundamental. Bueno, estamos entrando en temas profundos. Vamos a entrar a una clase doctoral y creo que no. Pero sí quiero tomar una de tus intervenciones que me parece importante. Lo que pasa es que la edición académica, en particular la que hace la universidad, tiene otro circuito. Y ahí es cuando uno dice, la posibilidad de que estemos 3 universidades es porque somos universidades. Si uno lo fuera a pensar, ¿cuántas veces se puede unir Planeta, Anyway? Creo que no va a ser tan sencillo, porque el negocio es otro. Esto se llama compartir contenido, o sea, porque sabemos que esto es otra ruta. Por eso tenemos esa posibilidad y tenemos que fortalecerla. O sea, la posibilidad de avanzar sobre lo que tenemos es que las universidades de América Latina, a través de ULA, como está presidiendo Zairi en este momento, podamos construir este discurso. Eso es lo que lo afianza y lo que lo vuelve poderoso. Entonces, porque tenemos esa posibilidad. Entonces, es por esos lugares que podemos movilizarnos para lograr cosas que realmente impacten
a una sociedad como las nuestras. O sea, creo que por ese lado es. Y paso a la rifa. Cuando Nicolás me hacía el comentario, yo dije rápidamente cuántos años tenía la Universidad del Rosario, una de las coeditoras. Si alguien me dice cuántos años cumple la Universidad del Rosario, tendrá este libro. ¿Cuántos años cumple la UAM, señor? Yo no lo dije. ¿Cuántos años cumple la Universidad del Rosario? No, se lo ganó. El de la UAM, Gerardo, hay que numeral y algo pasas. Tú rífalo. No, pero ¿cuántos años cumple la UAM? Lo saben todos los que están en la UAM, entonces no tiene chiste. Sí, habría que preguntar otra cosa, a ver qué. Es muy fácil. ¿Quién fue el primer editor de difusión cultural en la historia de la UAM? ¿O cuál fue el primer libro publicado por la Dirección de Difusión Cultural de la UAM? El primer editor de difusión de la UAM está bueno. No dan. Yo me la sé, pero porque soy Juan de... Más sencillo. Por favor, tapa el título de ese libro. Él no va a concurso. ¿Cómo se llama uno de los libros que acabamos de presentar? Se lo ganó. No vale. Bueno, cambiémosla. ¿Cómo se llama el editor que fundó, que se le ocurrió en FIL Guadalajara en el 2018 la colección Bibliotecas de las Culturas del Libro en América Latina? Lo dijo Carlos, lo dije yo, lo dijo Paula. ¿Cómo se llama? Ahí está. Pues ya dimos el verde, el azul. Ya está. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan una linda noche. Y por favor, compren el libro. Los libros vienen en pareja. La Metropolitana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Acompáñanos en nuestras transmisiones en vivo. Vive la reunión editorial más importante de Iberoamérica. UAM, líder en conocimiento. Hashtag Soy UAM. Somos árbol de conocimiento que florece. La UAM estará presente en la FIL de Guadalajara 2022. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Visítanos en el stand F10.